Cada semana les compartimos historias en las que mediante la educación se adquiere una vida mejor, donde el esfuerzo y la convicción por salir adelante a través de la formación académica son la prioridad de nuestros protagonistas. Hoy conoceremos a José Pablo Pareja y a Mercedes Arrubla, alumno y maestra. Ellos comparten un proyecto de meteorología en una escuela rural del municipio de Jardín, proyecto que les ha permitido adquirir reconocimiento y oportunidades de educación. Bienvenidos, esto es Estudiar Vale la Pena. Pin, 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 pin. Afortunadamente, ahora todos los municipios de Antioquia están en igualdad de condiciones para acceder a la educación. Ahora no aplica eso de que a más lejos de la ciudad, menos oportunidades de educación de calidad hay. José Pablo Pareja es un joven jardineño, prueba de ello. Yo vengo del campo, de la zona rural de Jardín. Y siento que si yo no hubiera estudiado, es decir, que si no hubiera pasado de uno u otro nivel de educación en cuanto a escuela o secundaria, sin denigrar, me sentiría atascado porque la tradición en lugares rurales de Antioquia es de trabajo, netamente. Entonces los muchachos, los jóvenes ven el trabajo como la única manera de salir adelante y no es que eso sea malo, porque el trabajo pues no denigra, sino porque también hay otras maneras como lo es la educación. Entonces quedarse simplemente trabajando no es algo que yo vea como un objetivo en la vida. Así como hay personas que deciden quedarse trabajando, hay personas que deciden estudiar para de otra manera, desde otro lado, ayudar a su comunidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Y aunque José en un momento determinado sintió como un problema vivir en la zona rural de su municipio, fue ese cambio el que le trajo diferentes oportunidades a su vida. Cuando estaba en el colegio, en la escuela, pero en el pueblo, es decir, en Jardín, que mi mamá y mi papá pues decidieron que nos íbamos a cambiar, que íbamos a vivir al campo. Como yo nunca había vivido en el campo, para mí era algo, pues yo quedé en shock, yo no sabía qué iba a hacer porque los amigos, ya toda la temática que llevaba pues del pueblo, en sí la vida social iba a cambiar totalmente y yo pensaba que por ser en el campo no iba a tener las mismas oportunidades pues, que tenía en el pueblo. Y al principio me puse muy triste, entonces creía que no me iba a ir como me iba de bien en la escuela en Jardín, pensé que iba a desmejorar, que me iba a aburrir y la verdad no fue así. Y antes, en vez de ser un problema, creo que se convirtió en algo que me motivó a mí pues a aprender. Cuando llegué a Verdún, al colegio Miguel Valencia, que fue el año en que entré a quinto, conocí el proyecto Ceres School, de la profesora Mercedes Arrubla, profesora de física y matemáticas del mismo colegio. Y pues empecé en el grupo semillero que tenía el proyecto, aprendiendo lo básico, las variables del clima, la denominación de las nubes, el comportamiento de las nubes también. Y cada vez fue más emocionante para mí estar en el proyecto y a medida que iba avanzando iba teniendo más oportunidades. Pude viajar, pude conocer otros lugares, conocer más sobre el mismo tema de la meteorología y logré pues apasionarme bastante. El proyecto con el que José encaminó su pasión por el estudio comenzó hace 15 años con Mercedes Arrubla, una maestra comprometida con la formación de sus alumnos y convencida del poder transformador de la educación. La NASA tiene una convocatoria para todas las escuelas del mundo para que participen con meteorología. Yo ni siquiera sabía qué era meteorología, no tenía ni idea. Instalamos la estación meteorológica didáctica manual, con una veletica que hicimos de cartón, la forramos en contact, con el tarrito que aún está, el tarrito de arroz, con eso iniciamos, nos hicieron las explicaciones, nos dieron el taller y empezamos a tomar datos ese día y a registrar manualmente. No había internet, no había computadores, no había nada, ¿cierto? Pero sin embargo habían ganas. El proyecto ha afectado positivamente a los jóvenes que incursionan en él, en el sentido de las pruebas externas, por ejemplo, los jóvenes que están constantemente en esta actividad de estar aproximando, de estar estimando, de estar midiendo, comparando, deduciendo, haciendo todas estas acciones de desarrollo de pensamiento, ellos les va mejor en las pruebas de IFE, les va mejor por lo general pasan a la universidad.
Imposible negar la influencia de un hogar o unos padres que inculquen con su ejemplo el amor por educarse. Mi mamá pues siempre ha sido docente del campo y ella a diario le ha gustado mucho que los estudiantes de verdad les guste aprender, se interesen por aprender más que lo vean como una obligación. A mí me influía mucho lo que es ese amor por la educación, sin presionarme obviamente, sino como que de verdad encontrar en la educación lo bonito de ella. Entonces ella me enseñaba, me acuerdo que me enseñó inglés, lo básico, lo más básico del inglés cuando yo estaba en jardín. También me ayudaba con las salas de multiplicar, ejercicios de matemáticas, cosas de lectura. Y yo siempre estuve pues como metido en lo que es la pedagogía, pues yo oía a mi mamá hablar de eso siempre. Yo me preguntaba qué había pues de emocionante en enseñar algo, un conocimiento que uno tuviera, y eso pues me ha estado motivando mucho en cuanto a la educación. Papá fue un empírico, pero un lector, mejor dicho, asiduo. Él no nos decía, usted tiene que estudiar, pero nosotros sabíamos porque lo veíamos a él en ese ambiente. Por la violencia fue desterrado de su pueblo, y entonces al ser desterrado pues ya le tocó ubicarse en lo que pudo y llegó a Segovia, en las minas allá de la Frontino Gold Mines. Le dieron un trabajo como operario en las máquinas que producían el fluido eléctrico para una vereda grande de esa mina, y ese trabajo para él era el mejor regalo, porque pues él se paraba, encendía 3 o 4 máquinas o las apagaba y se sentaba a leer todo el día. Imagínense pues que le paguen a uno para leer, será lo mejor del mundo. Y entonces él nos decía, usted no necesita salir de su casa para conocer el mundo está en los libros, y de verdad que sí. Sí, él le podía describir a usted un parque, un jardín, lo que fuera de cualquier país de los que había leído, y usted pensaba, este señor, ¿cómo ha andado? Que se reconozcan esfuerzos alrededor de la calidad en las prácticas educativas fue la oportunidad para que Mercedes y José recibieran los méritos que les correspondían, fruto de su constancia y disciplina. El hecho de estar en el proyecto tanto tiempo y haber estado tan involucrado definitivamente fue lo que finalmente me llevó a poder obtener el premio en el 2013. La cosa es que ya en el 2012, o sea, el año anterior, la profe Mercedes había ganado con ese mismo proyecto, pero la propuesta de ella estaba enfocada en lo que era la dirección del proyecto, ya que ella fue la fundadora y la que aún dirige el proyecto. Cuando sacaron la convocatoria hubo mucha presión para que lo presente, y sobre todo pues para que Jardín tenga representación. Pero yo estaba pasando por un momento muy duro de mi vida, y era que mi hijo estaba en cuidados intensivos con cáncer. Sin embargo, lo hice. Continuamos con el suroeste. Se acerca al escenario Mercedes del Tránsito Arrubla Carmona. Ella es de la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia, del municipio de Jardín. Ese premio a manera personal pues significa que es un reconocer no a Mercedes, que es un reconocer al maestro de Antioquia, que es un saber que los maestros podemos aportar, que los maestros, si nos proponemos, somos capaces. Es eso, ¿cierto? Es sentir que mis muchachos, que lo hacen con tanto sacrificio porque son campesinos, porque trabajan en el proyecto en sábados, en domingos, en festivos, porque siempre están ahí. Entonces es sentir que también a esos muchachos les están diciendo, sigan haciéndolo, ¿cierto? Tenía miedo de postular el proyecto, pero al final la profe Mercedes, mi mamá también me convencieron de que no perdía nada haciéndolo, y pues empecé a crear el proyecto, empecé a escribirlo, a relatar toda mi experiencia en cuanto a las oportunidades que había tenido por estar en el proyecto, a todo lo que había aprendido y como ese ánimo por estudiar que había incrementado durante todos los años, y lo mandé. Y es que a veces lo único que hay que hacer es superar los miedos que se convierten en obstáculos para avanzar. Y cuando eso pasa, cuando son superados, empiezan a llegar las oportunidades.
Oportunidades como las que ya tienen Adrián Montoya y Ana María Velázquez, ganadores en las categorías 10º y 11º y 5º grado respectivamente en la segunda final regional de las Olimpiadas del Conocimiento realizadas en Andes el jueves pasado. La noticia de la noche fue que los ganadores de las finales regionales tendrán la posibilidad de estudiar en la Universidad de Antioquia la carrera que quieran sin necesidad de presentar el examen de admisión. Recordemos que la próxima final regional será el jueves 13 de agosto en Caucasia. Allí se encontrarán otros 10 jóvenes y niños para definir los ganadores del Bajo Cauca. Ya volvemos con Estudiar Vale la Pena. Los premios Antioquia la Más Educada reconocen el talento y las capacidades de las comunidades educativas que transforman la sociedad desde la educación. Y precisamente hasta ayer pudieron postularse docentes, estudiantes y establecimientos educativos a este galardón que es el máximo reconocimiento de la educación en Antioquia. Serán más de 600 millones de pesos que se entregarán entre los 35 ganadores el próximo 13 de octubre, día de la gala de premiación. Allí, los docentes ganadores por sus experiencias significativas, estudiantes de 9º, 10º y 11º por sus proyectos y los establecimientos educativos con sus buenas prácticas que los destaquen como instituciones de calidad serán galardonados. José Pablo participó en la categoría Mejor Estudiante en 2013 con la experiencia significativa Los Niños de la NASA, en la que la metodología científica y didáctica incentivó el desarrollo de habilidades básicas en matemáticas y ciencias naturales, que son las que se le dificultan más a algunos estudiantes. Tiempo después recibimos la noticia de que habíamos pasado la noche de gala. Estuve muy nervioso, pero a la vez tranquilo porque ya habíamos llegado muy lejos y había visto que el proyecto sí era reconocido como algo de verdad importante para muchachos como yo, y que veía que eso sí había llegado a algún punto. Reconocimiento que le cambió la vida a José Pablo. Porque la beca que tengo en el momento, pues la obtuve gracias al estudio, y el estudio, las ganas de estudiar, lo fui incrementando en mí gracias a haber estado en el proyecto. Que yo veía que el estudio sí daba frutos, que estudiar sí valía la pena y que para mí sí era algo muy importante salir adelante por medio de él. Mercedes también fue becaria, pero en su época tuvo que sortear obstáculos para sacar adelante su pregrado como licenciada en Matemáticas y Física, barreras que para muchos de nosotros son inconcebibles. Una de mis mejores amigas que no pasó a la universidad, sí tenía albergue, tenía ya donde la recibieran a darle posada. Entonces ella pues me veía la tristeza porque no tenía dónde irme, en Dolly, se llamaba Dolly Cardeño, y ahora vive en Estados Unidos. Entonces ella me dijo, no, Merce, no se sienta triste, yo voy a hablar con la señora donde yo voy a vivir para que en vez de recibirme a mí, la reciba a usted, lo mismo, somos amigas. Y así fue, entonces allá me recibieron y allá empecé los 2 primeros semestres. Sus escasos recursos para aportar en la casa que la recibió en Medellín la obligaron a irse. Yo sabía que ese día salía y que no volvía a esa casa, pero no sabía para dónde iba. Entonces esa primera noche me quedé, terminé la última clase y me quedé en la universidad, pero a eso de las 10:30, 11 de la noche llegó un señor con una exploradora y me encontró por allá acurrucada y me sacó. Tienes que salir, en la universidad no le puede quedar nadie, señor, mire, no tengo dónde ir, por favor. Rogué, supliqué, no fue posible. Salí, eché a andar para el centro. Llegué al centro y muy tarde de la noche y me senté al Parque Bolívar y me puse a estudiar. Tenía un parcial de álgebra lineal muy cerquita, me puse a estudiar, no sé, ahí me dormí un rato hasta que amaneció. Entonces ya empecé así, unas veces quedaba en el Parque Bolívar, otras veces en el Parque del Río. Siempre pensé, por encima de lo que sea voy a licenciarme y voy a ser maestra, si al otro día me muera, pero yo voy a ser maestra. Entonces esa fuerza de querer ser maestra y de encontrar en el estudio tanta satisfacción y tantas cosas positivas, me ayudó siempre a no tener miedo de la calle. Si hay algo que permita avanzar y mejorar la vida, es estar convencido de lo que se desea con el corazón.
José Pablo inició ingeniería ambiental, pero la balanza se inclinó por la vocación con la que se crió, la docencia. Específicamente, elegir licenciatura en lenguas extranjeras. Por un lado, los idiomas, porque desde que yo estaba muy pequeño en jardín, mi mamá me enseñaba inglés, las bases del inglés, lo más básico, que ya sabía alguito de eso, entonces quería como que no me viera muy enredado cuando en el colegio me tocara aprenderlo. Pero nunca lo veía como algo esencial, como que me preocupara de verdad aprender eso, como un proyecto de vida, como centrarme en eso solamente, no. Yo decía, yo estudio otra cosa y puedo aprender inglés como un extra o un hobby, algo por el estilo. Ganarse una beca en el Centro Colombo Americano fue determinante en su decisión. Debido a que me gané la beca para el Colombo con el premio Antioquia la Más Educada, y a medida que estudiaba allá yo me fui dando cuenta que era un poco más amplio que simplemente un hobby, que no era algo extra, como yo le decía, y que a razón del sentimiento que yo tenía estudiando ingeniería, que no era muy bueno, de hecho no me sentía muy cómodo, fue que decidí centrarme en los idiomas. José Pablo tiene 18 años y ya puede hablar de logros significativos que llegaron por su fe en la educación y por el buen manejo de recursos que son públicos. En la Universidad de Antioquia no pago absolutamente nada porque la beca de mejores bachilleres cubre la matrícula, no importa lo que cueste, y me da el dinero del sostenimiento semestral. Entonces el dinero del sostenimiento lo utilizo para comprar todos los materiales que necesite, si necesito un libro, cuadernos, fotocopias, cosas por el estilo, o transporte. Entonces es de verdad de mucha utilidad, y eso sumado a la beca del Colombo Americano, pues es todo. Cuando uno le mencionaba que alguien estaba becado en la universidad como algo inalcanzable, para uno no importa cuánto se esforzara, porque o era algo muy difícil académicamente de obtener una beca, o era pues por una rosca o cualquier cosa por el estilo. A medida que fui avanzando y que ya entré a la universidad, obtuve la beca sin siquiera saber que estaba pues con oportunidad de tenerla. Me di cuenta de que la verdad no es tan difícil como parece, y que en realidad uno lo único que debe hacer es dedicarse al estudio y no verlo como una obligación. Yo como becario, como una persona que está recibiendo dinero del gobierno en cuanto a la beca, siento que pues, la corrupción es como un bicho que le está sacando todo ese potencial que tiene un gobierno, que tiene un Estado, para darle la oportunidad a personas que de verdad quieren estudiar de hacerlo y de salir adelante mediante eso. Entonces la corrupción sería simplemente como un hueco enorme, un vacío enorme entre lo que es el desarrollo de la comunidad por medio de la educación y las personas que pueden llegar a formar ese desarrollo. Por eso, pilas pues, bien atentos en estas votaciones, a elegir a conciencia, para que más jóvenes como José Pablo o como sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus hermanos puedan acceder a oportunidades de educación que terminan transformando nuestra sociedad. Y hablando de transformaciones, les cuento que los parques educativos siguen aportándole al desarrollo de nuestros municipios. Ahora 26 extranjeros son parte del programa Inglés al Parque, que con cooperación internacional a través del Consejo Británico busca fortalecer la enseñanza del inglés como segunda lengua. La metodología de los docentes extranjeros se basa en crear actividades mediante música y películas para que los habitantes de los municipios beneficiados comprendan la gramática. Inicialmente se dictará en Guarne, Santa Rosa, Támesis, El Carmen de Viboral y La Unión, y el 17 de agosto llegará a otros 8 municipios de Antioquia: San Vicente, Guatapé, San Carlos, San Luis, Titiribí, Andes, Betania y El Santuario. Ya volvemos con Estudiar Vale la Pena. Y esta es una buena noticia para las agrupaciones musicales del departamento. Hasta el viernes 14 de agosto podrán inscribirse mediante la plataforma virtual a la convocatoria de Altavoz Antioquia, una apuesta de Antioquia la más educada por el fortalecimiento de las músicas alternativas en el departamento. En este festival participarán agrupaciones musicales de música alternativa pertenecientes a 124 municipios de Antioquia en las categorías urbano y afroantillano, ska, reggae, fusión, rap y otros, rock y pop, metal, punk, indie, industrial, hardcore, pop rock y otros, jazz y otros sonidos, folclore experimental, músicas del mundo. Más información en www.culturantioquia.gov.co.
Continuamos con Estudiar Vale la Pena. Gracias a su buen desempeño en la Universidad de Antioquia, José pudo aspirar a trabajar en sus ratos libres en la biblioteca de la universidad. Un reto más que le supone mantener altas sus notas. Entonces uno tiene que tener un promedio de 3,8 hacia arriba, todos los semestres, y tiene que mantener 12 créditos matriculados en cada semestre, como mínimo, para poder mantenerse en el programa de auxiliar administrativo. O sea, hay que ser buen estudiante para... Sí, hay que ser buen estudiante. Son muchas las razones para afirmar y convencerse de que se puede. Cuando hay ganas y disciplina, se puede. Cuando se respetan los recursos públicos, se puede. Cuando se entiende que la educación es la vía para transformar la realidad de muchos hogares y contar con presentes y futuros alentadores, se puede. Cuando se es honesto y consciente de las necesidades de las comunidades a la hora de elegir a quienes deciden el rumbo de un departamento, se puede. Bueno, a diferencia de antes, hoy en día sí se puede ver la educación como el verdadero camino para el desarrollo de una sociedad, porque está la apuesta de que la educación está por encima de todo y es a eso a lo que se le debe invertir el dinero. Así como estudiar vale la pena para nosotros como individuos, creo que no es solamente el esfuerzo que uno hace solo, sino el esfuerzo que en colectivo hacemos por escoger bien a las personas que son las que nos dirigen y pues enfocan los caminos del país, en este caso también del departamento, y me gustaría también que pensáramos entonces en quiénes son esas personas, ¿cierto? Y cuáles son las propuestas que tienen para que nosotros podamos hacer lo nuestro como personas y ellos también como dirigentes. Y si yo no hubiese estudiado, pues pienso que las comodidades y lo que he podido brindarle a mi familia paterna y a mi familia de mi hogar que formé, no creo que hubiera sido posible sin el estudio. Vale la pena. Totalmente, mejor dicho, con V mayúscula, vale la pena estudiar. Y a mis estudiantes siempre les digo eso, ¿sí? El estudio resuelve proyectos de vida. ¿Cómo no creer con estas historias que la educación le aporta al avance de una sociedad? José y Mercedes son ejemplos tangibles de que todo mejora con el conocimiento. Y recuerden que si se quieren preparar para el ingreso a la universidad, lo pueden hacer a través del nuevo programa de Teleantioquia Vamos para la Universidad, que se emite los miércoles y los viernes de 10 a 11:30 de la mañana por mi canal. Y este capítulo lo pueden ver de nuevo el jueves a las 8:30 de la mañana. Y si tienen alguna inquietud, sugerencia o comentario, nos la pueden hacer en Estudiar Vale la Pena Teleantioquia. O si quieren, se dan una pasadita por el Facebook en www.facebook.com/Estudiar Vale la Pena Teleantioquia. Y allí encontrarán más historias como las de José y las de Mercedes, que nos demuestran que con educación y con oportunidades se puede. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 y desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.